recibir la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Oremos, por favor. Incline su rostro y con reverencia acompáñeme en esta oración. Amadísimo Dios y Padre creador de los cielos y la tierra, que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros también por tu palabra y tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias por permitirnos en esta mañana congregarnos y ahora, después de haber cantado cánticos, de haber ofrendado, de haber recibido el autoexamen, ahora, mi Señor, dispón nuestro ser para recibir el mensaje central de tu palabra, la predicación de la misma. Quita toda distracción y permite que nuestros 5 sentidos estén dispuestos para recibir con avidez la enseñanza de tu palabra, para que podamos honrarte y glorificarte por medio de ella y nuestras vidas alumbren en el mundo como la luz que tú nos has dicho que somos y como la sal de la tierra que somos. Como hijos tuyos, mi Señor, fuimos llamados a dar testimonio tuyo con palabra y ejemplo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que hables a los corazones y que ministres a las vidas. Si hay alguien aquí que no conoce a tu Hijo Jesús y que aún no ha entregado su vida a Él, que no se ha arrepentido y ha confiado en Él, toque su vida en esta mañana y lo traigas a los pies de la cruz para que sus pecados sean lavados y su mente abierta y sus ojos abiertos para comprender el mensaje del Evangelio. Guíame, Señor, en mis palabras y no tomes en cuenta mis pecados. Mira que tu Hijo pagó por mí, Señor. Guíame, Señor, y permite que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu palabra revelada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Primer Libro de los Reyes, capítulo 17. Primer Libro de los Reyes, capítulo 17. Seguimos adelante con el estudio de la vida del profeta Elías. El domingo pasado vimos cómo Dios probó la fe de la viuda a través del profeta, para que con la última porción de aceite y de harina que tenía para ella y para su hijo, le hiciera una torta al profeta y se la trajera primero, es decir, que compartiera lo único que tenía para ella y para su hijo. Y la viuda fue e hizo conforme a la palabra que Dios le había dicho por el profeta, que la harina no escasearía ni el aceite de la vasija tampoco. Y comió ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a lo que Dios había dicho. Eso fue lo que vimos a grandes rasgos en el domingo pasado. Hoy continuaremos considerando la vida del profeta en los versículos 17 al 24 del primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, 17 al 24. Lea conmigo y con mucha atención esta porción de las Sagradas Escrituras. Primer libro de los Reyes, 17 al 24. ¿Ya están listos? Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamó a Jehová. Dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén, amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, mis amados hermanos. La enseñanza para el día de hoy lleva por título Una gloriosa aflicción. Una gloriosa aflicción. Nuestro pasaje a considerar el día de hoy tiene básicamente 5 partes. En primer lugar, vemos la muerte del hijo de la viuda en el versículo 17. En segundo lugar, vemos la reacción de la viuda ante la muerte de su hijo en el versículo 18. En tercer lugar, vemos la reacción de Elías ante la situación de la muerte del hijo de la viuda, versículos 19 al 21. En cuarto lugar, vemos la respuesta de Dios, versículos 22 al 23. Y en quinto lugar, vemos la confesión de la viuda. Así que vamos a mirar cada uno de estos puntos de manera particular. En primer lugar, veamos la muerte del hijo de la viuda. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 17. Dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Amén. Permítame en un momento. Nuestro texto inicia diciendo: después de estas cosas. Lo que indica que después de que la viuda, su hijo y el profeta comenzaron a alimentarse por varios días de la harina y del aceite que milagrosamente el Señor les proveía, en medio de la hambruna que estaba pasando por la sequía el país y todos sus alrededores, el hijo de la viuda cayó enfermo. Y la enfermedad fue tan grave, nos dice el texto, que el muchacho murió, quedó sin aliento. Esa palabra quedó sin aliento significa que murió, que expiró, que quedó sin vida. Esta pobre viuda muy seguramente pensaría que como la provisión de la harina y el aceite que milagrosamente Dios les proveía a través del profeta, la vida de ella y de su hijo estaban salvaguardadas del peligro de morir. Claro, ya tenemos harina, ya tenemos aceite, tenemos que comer, entonces estamos seguros, nada nos pasará. Gracias a Dios por eso. Entonces, mis amados hermanos, lo que vemos es que no fue así. No fue así, tal vez como ella pensaba. De manera repentina, su hijo enfermó y murió. La enfermedad fue tan grave que murió. Fue una muerte repentina. El texto dice que murió de una manera súbita, de una manera repentina. No nos dice de qué enfermedad murió el muchacho, pero lo que sí se sabe es que fue una muerte súbita y repentina. Fue tan repentina que ni siquiera tuvo tiempo de avisar al profeta que su hijo estaba enfermo para que orara por él. La enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Yo quiero que ustedes imaginen la escena, imaginen la historia, no fue algo fácil. Imagínese usted que tenga a su hijo y de un momento se enferme y ¡pum!, se muera prontamente sin ni siquiera que usted tener tiempo de llevarlo al médico. Por supuesto, esto debió ser un golpe demasiado duro para esta pobre mujer, para esta pobre viuda. Para toda madre, la muerte de un hijo es un gran dolor, es una gran tristeza, pero lo es aún más doloroso y es más difícil la muerte
Cuando una viuda tiene un único hijo y su hijo se le muere, ¿sí o no? Es mucho más doloroso la muerte del único hijo de una viuda. Humanamente, la muerte del hijo único de una viuda era la mayor desgracia y el mayor dolor que podía acontecer. ¿Por qué razón? Porque ella había perdido a su marido y ahora pierde a su hijo. Cuando su esposo murió, su hijo la consoló. En consecuencia, su corazón y su razón de vivir y todos sus afectos y esperanzas estaban en su hijo. Pero ahora su hijo repentinamente ¿qué? Muere. No hay nadie que la consuele ahora, ni quien la proteja y la provea en su vejez. En otras palabras, humanamente había perdido toda esperanza y toda razón de existencia esta viuda. ¿Para qué vivir si su hijo se murió y ella no tiene esposo? Es pobre. ¿Qué razón tengo yo de vivir? O sea que la muerte del hijo de esta viuda no es algo fácil ni sencillo. Yo quiero que piensen en eso, porque a veces uno lee muy someramente, pero es una situación muy triste, muy dolorosa para esta pobre mujer. Y quiero que reflexionemos en eso por un momento. Vemos en este suceso una realidad de la cual como hijos de Dios tenemos que ser conscientes y estar dispuestos a aceptarla. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que hay cosas muy duras, muy tristes, que tarde o temprano llegan a nuestra vida de manera repentina. Esa es una realidad de la cual tenemos que estar conscientes. Tarde o temprano van a llegar a nuestra vida o han llegado a nuestra vida cosas muy duras, muy tristes y muy dolorosas y de manera repentina, sin avisar. La enfermedad o la muerte pueden llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros seres queridos de manera sorpresiva cuando menos lo imaginamos. Nos pueden dar la noticia de un cáncer, de una enfermedad terrible que está muy avanzada y que ya no hay remedio. No importa, hermanos, cuán vigorosos y sanos estemos, ni cuán preparados intelectualmente y financieramente estemos. Hay cosas que Dios en su soberanía permite en nuestra vida que nosotros humanamente no podemos evitar, no podemos entender ni aceptar fácilmente. ¿O no es así? Hay cosas que tenemos que enfrentar, pero que aunque las enfrentemos no las entendemos y mucho menos las aceptamos fácilmente, porque son cosas muy duras, como le pasó a esta pobre viuda que su hijo murió repentinamente. Así que seamos conscientes de esta realidad que le pasó a la viuda, que también nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Esto nos lleva al segundo suceso de nuestro pasaje, la reacción de la viuda ante la muerte de su hijo. Ya analizamos más o menos la escena de lo que le pasa a esta viuda y el ambiente que tal vez vivió esta mujer. Ahora veamos la reacción de la viuda ante la muerte de su hijo. Versículo 18. Dice así: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Amén. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Sin desconocer el dolor que estaba padeciendo esta pobre mujer, podemos ver cuán injusta es con sus palabras contra el varón de Dios. No se está desconociendo el dolor de la mujer, pero podemos ver en sus palabras unas palabras injustas contra el siervo de Dios.
Le dice, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido para recordarme mis pecados? ¿Has venido a castigarme con la muerte de mi hijo? ¿Dios lo envió aquí para traerme ese castigo? La reacción de la viuda ante la muerte del hijo o de su hijo no fue la más apropiada. En su tristeza y dolor vemos que le echó la culpa de la muerte de su hijo al profeta. Y le dio a entender que por estar en su casa le había venido esta calamidad por su pecado y que Dios la estaba castigando por el profeta estar en su casa matándole a su hijo. Amados hermanos, cuán injustos somos a veces con nuestras palabras y con nuestras actitudes, con las personas que están a nuestro lado, que nos ayudan y nos han servido. ¿Sí o no? Muchas veces hemos sido muy injustos con nuestras palabras y con nuestras actitudes contra personas que han estado a nuestro lado y que nos han servido y que Dios ha tenido ahí para nuestro bien. ¿No había sido acaso que por la presencia del profeta Dios la había bendecido a ella y a su hijo con la provisión de harina y de aceite para que no muriera de hambre con su hijo? Parece ser que a la viuda se le olvidó eso. En lugar de pedir al profeta que orara por ella y que fuera consolada y fortalecida en su aflicción, solo tuvo duros reproches y culpas contra él. ¿Has venido aquí para hacer morir a mi hijo? Es un reproche muy duro y muy injusto. ¿No es esta nuestra actitud muchas veces contra las personas que nos ayudan y nos sirven? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántas veces en lugar de agradecer y de ser benevolentes con ellos, les echamos las culpas de nuestras desgracias? Y nos despachamos con palabras hirientes, malagradecidas y altaneras contra el esposo, contra los padres, contra la esposa, contra los jefes, contra el pastor, contra la iglesia, contra el gobierno, etc. Somos muy malagradecidos. A tal punto que nos meten en la cabeza, ustedes ven en La Nación, nos meten en la cabeza a través de las redes sociales que este gobierno que pasó no hizo nada por Colombia, que lo hundió. Eso es falso. Sí han hecho cosas buenas. Si usted se pone a analizar, porque nos quieren meter en la cabeza que todo es malo. Hermanos, seamos agradecidos con Dios. Estamos vivos, podemos ir y venir, podemos trasladarnos de un departamento a otro. Tenemos agua en nuestras casas, gas en nuestras casas. Tenemos EPS, salud. Muchas cosas buenas hay en nuestro país. Seamos agradecidos con Dios. ¿Qué queremos entonces? ¿Vivir en un paraíso? El paraíso está allá, hermanos. Y solo hasta que muramos y seamos redimidos, tendremos lo que anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Pero muchos quieren es vivir a la gorra y no trabajar. Hermanos, seamos agradecidos. La actitud de la viuda no fue la mejor y puede traerse a colación como ejemplo que muchas veces tenemos un corazón malagradecido con los que nos sirven, con los que han estado a nuestro lado. Pidámosle perdón a Dios por a veces no valorar el trabajo y el servicio de nuestra esposa en la casa con nuestros hijos. Pidámosle perdón a Dios, mujeres, por no valorar tampoco a su esposo muchas veces, que es el que trae la provisión a la casa. Pueden haber muchos errores, pueden haber muchas faltas, pero hay un bien en nuestro hogar, ¿o no es así? Tengamos un corazón agradecido. Miren, hermanos, si no somos agradecidos, eso indica que no hemos entendido la benevolencia de Dios a nuestro favor. Esto no debe ser así, no debemos ser malagradecidos, debemos arrepentirnos y aprender a controlar nuestras emociones y actitudes siendo agradecidos, porque no son coherentes con el comportamiento que debe caracterizar a los hijos de Dios. Cada día nuestro comportamiento debería ser mejor, más parco, más sabio, con más dominio propio, nuestras palabras más sabias,
y menos hirientes. Cada día nosotros deberíamos proponernos reflejar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo al mundo, a los que nos rodean. Observen lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Observen lo que dice Pedro. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, las pruebas en nuestra vida deben ser aceptadas como algo normal. No debe sorprendernos el pasar por pruebas y dificultades. Es lo que dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba. O sea, pruebas difíciles van a venir. No se sorprenda de que le vengan pruebas, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Hermanos, nosotros estamos en el mundo. Nosotros debemos entender que como hijos de Dios, Dios nos va a pasar por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. A esta viuda la cogió de repente la muerte de su hijo y entendemos el dolor y la tristeza, pero no entendemos el por qué le dijo eso al profeta. Tal vez por su dolor, pero a veces nosotros en nuestro dolor y en nuestra angustia justificamos las palabras hirientes y no debe ser así, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que actuar de manera coherente. En el verso 13 dice, en lugar de estar sorprendidos, como si alguna cosa extraña nos aconteciera por las pruebas, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si estoy pasando por pruebas, estoy siendo ¿qué? Probado como Cristo fue probado, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿A qué estamos llamados? A alegrarnos en medio de las pruebas. Qué cosa difícil, pero esa es la palabra de Dios. ¿Quién puede estar feliz? ¿Quién puede estar gozoso en medio de una dificultad? Nadie, ¿verdad? Humanamente nadie. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, el Santo Espíritu morando en nosotros, el Espíritu Santo nos hará entender y nos hará aceptar con humildad la prueba que estemos viviendo. En Colosenses 3:15 dice, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que la paz de Dios nos gobierne y debemos tener un corazón ¿qué? Agradecido. Sea en la dificultad o sea en la abundancia y en la paz que estemos viviendo. Como cuando le decimos a la esposa, prometo amarte en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Así también nosotros, en cualquier circunstancia que vivamos, debemos estar alegres y agradecidos con Dios. En tercer lugar, veamos la reacción de Elías ante la situación. Versículos 19 al 21. ¿Qué dice? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Amén. Vemos 3 reacciones del profeta en esta situación. En primer lugar, Elías no se puso a discutir con la viuda ante la provocación de sus palabras hirientes.
Esa debería ser nuestra reacción ante las ofensas y palabras hirientes de los demás. Si en el hogar aplicáramos este principio, tendríamos más paz y más armonía en medio de nosotros, porque se evitarían los conflictos, las discusiones y las griterías que muchas veces se forman en medio del hogar, en medio de la familia. Evitaríamos los insultos y el mal ejemplo a nuestros hijos y a los vecinos si aplicáramos este sencillo principio de no reaccionar con palabras hirientes también ante la ofensa de los que nos hablan mal. Es por eso que en Proverbios 17, versículo 28 dice, Proverbios 17, versículo 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Qué palabra esta, mis amados hermanos? Nos dice el proverbista que aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Por qué razón? Porque cuando uno replica, cuando lo insultan o lo hieren con sus palabras, ¿qué pasa? Se forma la gazapera, se forma la gritería, se forma el desorden. Las palabras hirientes, palabra va, palabra viene, insulto va, insulto viene, sarcasmo va, sarcasmo viene, y resultamos en pleitos, griterías e iras, y dando un pésimo ejemplo a los que nos rodean, a nuestros hijos. Y después queremos que nuestros hijos no hagan lo mismo. ¿No es verdad? Proverbios 10, versículo 19 dice, Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando hablamos mucho, pecamos mucho. Pero si refrenamos nuestros labios, somos personas prudentes. Es por eso que en el proverbio anterior dice que el que cierra los labios es entendido. Calle. Si su esposa lo ofende, póngale freno a esa lengua y calle. Mejor váyase. Y verá que su relación conyugal va a mejorar. Lo digo por experiencia propia, porque también a veces resultamos en peleas así. Me dice algo, yo le contesto y así. Todos aquí, hermanos, levanten la mano el que no discute. Porque cuando le dicen a uno algo, inmediatamente uno replica. Y así comenzamos. Pero vemos aquí en el profeta que aunque la viuda lo ofendió con sus palabras y lo acusó de la muerte de su hijo, él no le reprochó sus palabras ni se puso a discutir. Yo no tengo la culpa. ¿Quién le dijo a usted? No. Sino que tuvo una actitud muy contraria. Cuando no contestamos a los que nos insultan o nos ofenden, nos asemejamos al Señor Jesucristo, de quien la Escritura dice que cuando lo maldecían, no contestaba con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Así que, hermano, cuando tú y yo refrenamos nuestra lengua y no nos ponemos pico a pico con el otro, estamos imitando a Cristo y estamos poniendo en práctica el dominio propio, ponerle freno a la sin hueso que nos mete en muchos problemas. Aprendamos del profeta esta maravillosa lección. En Primera de Pedro, pues yo ya les dije, no lo mire, en Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la primera actitud del profeta, la reacción, de no contestar, de no replicarle a los insultos y a la culpa que la viuda le echaba de la muerte de su hijo. En segundo lugar, el profeta tuvo una inmensa compasión de la atribulada mujer. En lugar de contestar con palabras hirientes, debemos tener compasión con el que nos está insultando. Tremendo, ¿no? Así ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Lo avergonzaremos. Tuvo una inmensa compasión de la atribulada mujer. En lugar de discutir, tomó el cuerpo del niño fallecido en sus brazos,
lo llevó a su aposento y lo puso sobre su cama donde estaba hospedado, nos dice el texto. Esta escena es muy significativa. ¿Saben por qué? Porque lo vemos muy preocupado, tomando acciones para tratar de dar solución a la situación que estaba viviendo la viuda. El profeta no ignoraba el dolor de la viuda. En tercer lugar, clamó con fervor y con mucha fe al único que podía ayudarlo y devolverle al niño. ¿Qué dijo el profeta? Jehová, Dios mío. ¿Quién era Jehová para Elías? Su único Dios verdadero. Jehová, Dios mío. Y le hace como una pregunta retórica. ¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo? Elías en su oración reconoce que fue Dios el que le afligió, el que le quitó la vida al niño. Es como si dijera: Señor, ten compasión de ella, por favor, y no le quites al niño. Entonces vemos aquí que Elías tenía compasión por la viuda, que entendió su dolor, se puso en sus zapatos y clamó a Dios: Jehová, Dios mío. Y le hace como un pequeño reclamo: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. En estas palabras también vemos que la sequía era aflicción para todo Israel, y que esa aflicción que estaba viviendo el pueblo de Israel era de la poderosa mano de Dios reprendiendo a su nación. Y luego nos dice el texto: y se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces. Esta escena nos da la idea que el profeta es como si tratara de infundir su propia vida al niño. Oró y dijo nuevamente: Jehová, Dios mío. Vuelve a insistir: tú eres mi Dios, escucha mi oración, te ruego. ¿Qué dice el profeta? Te ruego, suplica que hagas volver el alma de este niño a él. Hermanos, vemos aquí que el convencimiento de un siervo de Dios es que solo Dios quita la vida y solo Dios puede hacer volver a vivir. Ese es en el Dios que tú y yo creemos, el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él la da y Él la quita. Escuchen lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Amén. ¿Leyeron eso conmigo, hermanos? ¿Están conscientes de lo que estamos leyendo? No leamos como loros, por favor. Miren lo que dice 1 Samuel 2, 6 al 7. Acerca del Dios en el cual tú y yo creemos, en el cual tú y yo confiamos. Jehová mata y Él da vida. ¿Quién es el que mata al ser humano? ¿Quién es el que le hace morir? Dios, porque Él es el creador, Él es el dueño de la vida. Y dice: mata y Él da vida. ¿Quién es el que permitió que existiéramos en este mundo y que tú y yo estemos respirando en estos momentos y nuestro corazón latiendo? Jehová, nuestro Dios. A Él la gloria, a Él el honor. Eso debería llenarnos de reverencia, de santo temor y de santa exaltación, de reconocer que en sus manos estamos todos, que nosotros existimos hasta el día que Él lo tenga determinado, y que si nacimos fue porque Él así en su santa y soberana voluntad lo quiso. Y eso debe llenarnos ¿de qué? De admiración, de honra, de santo temor y reverencia hacia nuestro Dios. Él es el dueño de la vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
hace descender a la tumba y también resucita a los que mueren. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Quién estaba abatiendo a la viuda? Dios. ¿Quién le quitó la vida al niño? Dios. ¿Quién había empobrecido a la viuda? Dios. Mi amado hermano, es Dios el autor y el artífice de todas las cosas, menos del pecado. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, encontramos la siguiente expresión. Deuteronomio 32, 39. Dice: ved ahora que yo soy, ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Terrible y claro este pasaje acerca del Dios en el cual tú y yo creemos. Por eso el presidente que suba, ¿quién lo sube? Dios. Y tenemos que aceptar su voluntad, porque ¿quién puede cambiar los designios de Dios? Nadie. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Él es el único Dios, no hay más dioses. Yo hago morir y yo hago vivir. Claro el pasaje. Yo hiero y sano. Él es el que hiere y el que sana. El que hace que estemos con salud en este día, que nos podamos mover. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No podemos escapar de los designios santos y soberanos de Dios. Se hará en nuestra vida lo que Él tenga determinado hacer. En cuarto lugar, en el desarrollo del pasaje vemos la respuesta de Dios a la oración del profeta. Versículos 22 y 23. ¿Qué dice? Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Amén. Qué alegría, hermanos, saber que Dios escucha y responde nuestras oraciones cuando las hacemos con fe y conforme a su santa voluntad. ¿No le da alegría saber que Dios escucha y responde nuestras oraciones si tú y yo las hacemos con fe, con fervor y conforme a la voluntad de Dios? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí tenemos claramente otra expresión de las Sagradas Escrituras que nos aseguran que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes, hermanos? Sus hijos, los que hemos confiado en Jesús y que nos ha justificado por su sacrificio perfecto a través de la fe. Los ojos del Señor están sobre los justos, pero no solamente sus ojos, sino que dice sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando oramos con fe, con fervor y conforme a la voluntad del Señor, porque así oran los justos, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Qué alegría saber esto, hermanos, que cuando oramos no oramos al viento, pero lamentablemente muchas personas no les gusta orar. ¿Eso para qué, pastor? Deje de ser tan lambeladrillo, le dicen a uno. No, hermano, Dios sí escucha. Nosotros creemos en un Dios vivo. ¿Qué estamos viendo aquí con el profeta Elías? La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Tenemos que orar. La oración es un acto de fe y de convencimiento absoluto de que Dios nos oye, nos escucha y responde nuestro clamor conforme a su voluntad.
A veces no sabemos orar como conviene, pero aún la Biblia nos dice que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las presenta de manera aceptable ante el trono de la gracia de Dios. ¿Qué más queremos? Además de eso, la Escritura nos dice que Jesucristo está a la diestra intercediendo por nosotros. Tenemos todo ganado, hermanos. Somos más que vencedores a través de Jesús. ¡Qué alegría! ¿No les da alegría, hermanos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que orar, no deje de orar. La Biblia dice: orad sin cesar. Y por eso es tan importante el ministerio de la oración. Y que tú y yo tengamos una vida de oración. Hermanos, Elías clamó a Dios y le pidió que resucitara al niño. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y nos dice el texto: y el alma del niño volvió a él y revivió. Escuchó la voz de su siervo. Aquí podemos ver que la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y que la vida en su plenitud es la unión del cuerpo con el alma. Y así está escrito y profetizado que un día en cuerpos glorificados nuestra alma, nuestro espíritu se unirá a ese cuerpo y viviremos en cuerpo y alma glorificados por siempre en la presencia de Dios. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Qué milagro obrado por la intercesión del siervo de Dios! Hermanos, este es el primer milagro de resurrección mencionado en la Sagrada Escritura. En la Biblia hay varios milagros de resurrección. Cuando ahora hablamos de resurrección nos acordamos de la resurrección de Cristo, nos acordamos de la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, del hijo que resucitó Eliseo y de varias resurrecciones que están registradas en las Sagradas Escrituras, que nos muestran que Dios es el que da vida y el que la quita. Elías tomó el niño y lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. ¿Qué regalo más precioso de la bondad y la misericordia de Dios para esta viuda? Su hijo estaba muerto, pero ahora lo vuelve a recibir con vida porque Jehová Dios lo había resucitado. Esa fue la respuesta de Elías a los insultos y a las ofensas de las palabras de la viuda. Así que entonces aquí tenemos otra gran lección. Si a mí me insultan, yo debo ¿qué? Bendecir a esa persona. Debo hablar palabras de amor y de bondad a la persona que me insulta. Hay que vencer con el bien el mal. Elías trae al hijo resucitado y le dice: tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. ¿Cómo quedaría esta viuda? ¿Cierto? ¡Wow! Hermanos, es algo maravilloso. No sé, ustedes métanse en la escena, porque si uno no se mete en la escena y vive la palabra de Dios, usted no puede comprender las Sagradas Escrituras. Me imagino el gozo de esta pobre viuda y al mismo tiempo la vergüenza que sintió con el profeta. Por eso es tan importante entender lo que Santiago dice. En Santiago capítulo 5 versos 17 y 18 vemos que Elías era un hombre de oración. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró,
y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo que indica que en la tierra no había nada de fruto. Pero no solamente Elías oró para que no lloviese y oró para que volviese a llover y Dios lo escuchó, sino que también oró para que el hijo de la viuda fuera ¿qué? Resucitado. Eso nos indica que Elías era un hombre de ferviente oración y una profunda fe en Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está su confianza en Dios? Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que es un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre convencido de lo que es el Dios verdadero para su vida. Qué precioso es para nuestros corazones la gloriosa esperanza que tenemos en el Señor al mirar esta escena. Saber que un día los muertos en Cristo resucitaremos en cuerpos incorruptibles. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice la Escritura, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Y en quinto lugar, en nuestro pasaje, vemos la confesión de la viuda. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué palabras estas? Volvámoslas a leer. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Con las palabras de esta viuda al profeta: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está siempre, es verdad en tu boca, podemos ver el propósito de Dios al permitir que esta viuda pasara por la aflicción de la muerte de su hijo. Ahí podemos ver por qué Dios permitió que la viuda pasara por la aflicción de la muerte de su hijo. O dicho de otra manera, por la gloriosa aflicción de la muerte de su hijo. Por eso yo titulé el sermón Una gloriosa aflicción. ¿Cuál fue ese propósito? Que esta viuda conociera, creyera y confiara realmente en el único Dios verdadero y no en Baal, porque recuerde que para ella Baal era su Dios. Muchas veces tenemos que pasar por ciertas cosas para poder entender quién es Dios y creer en ese Dios verdadero. Si no creía en Él, seguiría confiando en su ídolo. Entonces Dios se vale de esta situación para hacerle ver que Él es un Dios de verdad y que no es un falso Dios como el Dios en el que ella confiaba. El propósito era también que creyera que no solamente Dios o el Dios de Israel es el que nos da el pan físico, sino que también es el que nos da la vida, el pan espiritual. Hasta el momento la viuda había entendido que Dios proveía el pan físico. Le había dado aceite y le había dado harina de manera sobrenatural. A través de eso ella entendía que Dios, Jehová, era el proveedor del pan físico. Pero a través de la muerte de su hijo, también ella entendió que el Dios de Israel es el que quita la vida y el que da la vida. El que tiene poder para quitarla y el que tiene poder para darla. El que tiene poder para resucitar y el que tiene poder para juzgar a los muertos en el día del juicio final. Si la viuda entendía esto, creería en ese único Dios y desecharía todo ídolo, como nos pasó también a nosotros, que cuando no conocíamos a Cristo creíamos en cualquier cosa. Pero ahora que conocemos la verdad, solo creemos en el único Dios, en el que tiene poder sobre todas las cosas y da la vida y la quita. La viuda debía entender que no solamente el pan físico lo proveía Dios, sino que también Él proveía la vida espiritual. Porque Jesucristo es el pan de vida, mis hermanos. Escuchen lo que dice Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Juan
5, 25 al 29. Esto debía entender la viuda. Juan 5, 25 al 29. Palabras de Cristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Esto debía entender la viuda al ver a su hijo resucitado, que un día Dios levantaría a los muertos y los juzgaría, porque hay un Dios único y verdadero que tiene poder sobre la vida y la muerte. Ahora ella conocía al Dios verdadero. Ahora conozco, dice ella, que tú eres varón de Dios, de ese Dios de la vida, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora ya podía entender que en este mundo hay siervos de Dios que predican la palabra con verdad y con justicia, y que aunque tengan errores, son siervos de Dios, y Dios los ha levantado para proclamar su verdad y ser antorchas y luz en este mundo que está en tinieblas. Amén. Para terminar, miremos algunas aplicaciones. Mi amado hermano y amigo, mientras estemos en esta carne y viviendo en este mundo, estamos sujetos a pruebas. No se le olvide eso. Estamos sujetos a aflicciones y dificultades en cualquier momento de la vida. Esto indica que no somos inmunes a las aflicciones, porque a veces nos creemos que como tenemos salud, que como tenemos algo de plata, que como tenemos un trabajo, entonces como que todo bien, todo color de rosa. Pero mucho cuidado, a cualquier momento salta la liebre y puede venir la aflicción, para que entienda que aquí somos pasajeros y que aquí no nos debemos amañar, que nuestro verdadero sitio está allá en la presencia de Dios. Que nuestro corazón no se apegue a las cosas de este mundo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Solo estando en Jesús y confiando en Jesús, escúchenlo bien, podremos enfrentar y vencer las aflicciones y las tentaciones del mundo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 5, verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. En segundo lugar, debemos ser sabios y prudentes con nuestras palabras cuando alguien nos ofende o nos provoca a ira. Es una gran lección para el día de hoy también en nuestra vida como cristianos en esta tierra. Debemos ser sabios y prudentes con nuestras palabras cuando alguien nos ofende o nos provoca a ira. Recordemos que siempre debemos aplicar ese principio de Proverbios: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace ¿qué? Subir el furor. Si aplicamos este principio de no responder con palabras hirientes ni groseras, de no ponernos pico a pico, créame, hermanos, que en nuestro hogar va a haber mucha paz. Y vamos a reflejar a Jesús en medio de nuestro hogar. La viuda, en tercer lugar, la viuda dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pueden decir las personas que nos conocen que realmente eres un varón de Dios y una varona de Dios. ¿Pueden decir eso, mis hermanos, las personas que nos conocen, las personas que nos rodean?
Su esposa puede decir eso de ti. Su esposo puede decir eso de usted, esposa. Sus hijos pueden decir eso de ustedes, padre. Que la palabra de Dios es verdad en su boca. ¿Pueden decir los que nos conocen estas palabras realmente? Qué reto, ¿no les parece? Qué reto que tenemos. Cuando dice que la palabra de Dios es verdad en su boca, quiere decir que lo que predicamos lo vivimos. Que lo que predicamos lo ponemos en práctica. Aquí está el reto para nosotros el día de hoy, hermanos. Elías mostró con hechos, con poder y con comportamiento, que la palabra de Dios era verdad en su boca. Obedeció fielmente la voz de su Señor. Le dijo, vete al arroyo y allá te van a sustentar los cuervos, y allá se fue. Después le dice, vete a Sarepta, que allá he dado orden a una viuda que te sustente, y allá se fue. Ahora lo vemos aquí dando ejemplo de cómo vivir en medio de un hogar. Si nos permite el Señor estar con más personas, ministrar a los demás para que conozcan que creemos en el único Dios verdadero, hermanos. Donde quiera vamos, nosotros debemos reflejar al único Dios verdadero, pero qué tristeza que a veces metemos la pata y no reflejamos a Dios, y nosotros debemos avergonzarnos de esto. Así que yo les invito hoy, hermanos, a que procuren que la palabra de Dios sea verdad en su boca, en su vida. Y solo hay una manera de hacerlo, y es viviendo consagrados al Señor en el poder y la llenura del Espíritu Santo. En tus fuerzas no podrás. Tenemos que vivir consagrados cada día a Dios y llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, controlados por el poder de Dios y la guía de su santa palabra para poder reflejar al Señor. Solo así seremos testigos de Jesucristo en la tierra y la palabra de Jehová será verdad en nuestra boca. Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, por favor. Amado Dios, doy gracias a ti en esta mañana por haberme permitido ministrar a tu pueblo tu santa y gloriosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de Jesucristo con palabras y hechos. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua, nuestros impulsos, nuestras emociones cuando alguien nos ofende. Ayúdanos a contestar con amor, con bondad y misericordia al que nos ofende, a perdonar al que nos ofende. Ayúdanos a demostrar el amor de Jesús donde quiera vamos, Padre Santo. Padre, y te pedimos perdón por nuestras faltas, porque muchas veces erramos y cometemos faltas que no obedecen a lo que profesamos con nuestros labios, mi Señor. Perdónanos, por favor. Y Padre, si hoy en este lugar hay alguien que no ha creído en tu Hijo Jesús, revélate, quítale el velo, la venda de sus ojos para que pueda ver el amor y la bondad de Jesucristo y caiga rendido a sus pies, para que tu sangre que derramaste en la cruz lo lave y lo limpie de todo pecado y pueda comprender cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser la luz en medio de las tinieblas, por esa luz que tenemos de Cristo en nuestra vida, por tu Santo Espíritu y la palabra que mora en nuestro corazón. Te pedimos esto, amado Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Guarda nuestra nación, Señor, y bendice a Colombia, Padre Santo. Permite que el Evangelio se extienda para que muchos te conozcan y vean la luz y la verdad de Jesucristo. Y el reino de los cielos se extienda sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.